a mirar Números capítulo 21 y el verso 4. Números capítulo 21, verso 4. ¿Ya la tienen? Amén. Vamos todos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué dice? Después Partieron de el monte de Or, camino del Mar Rojo. ¿Sí está ahí? ¿Sí la están leyendo? Sí, señor. Camino del Mar Rojo. ¿Y qué sigue? Para rodear la tierra de Edom. Pero ocurrió algo. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino, mis hermanos. Vamos a empezar. Este es un estudio corto sobre el desánimo. Características aparentes de desánimo. Características aparentes. ¿Qué son características por las cuales hay desánimo? Vamos a mirar, mis hermanos, cuál es el problema que hay en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué hay desánimo en el pueblo? Vimos que más o menos vimos todas los pro, los contra y todo lo que se necesita saber por qué hay desánimo en la gente. Ahora vamos a coger todo eso que vimos y lo vamos a poner, lo vamos a llevar al campo espiritual. Espero, mis hermanos, que esto nos sirva de mucho, porque tenemos que entender, o ustedes tienen que entender, que una persona desanimada, una persona llevada por el desánimo, no puede ir al cielo, hermanos. Una persona desanimada, créanme que no va a ir al cielo. ¿O ustedes creen que sí? No, hermanos, no puede, porque una persona desanimada va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Una persona desanimada se convierte en una persona ¿qué? Amargada. No. ¿Qué más? Piedra y tropiezo. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? ¿En qué se convierte una persona desanimada? Detractor de la palabra. Un taller del diablo. ¿Qué más? Todo lo que ustedes dicen es verdad, pero hay una cualidad por la cual yo les digo a ustedes que una persona desanimada no va al cielo. ¿Cuál será esa razón? ¿O por qué una persona desanimada no puede entrar al cielo?
Que no tiene fe, no tiene consistencia en la palabra, Es incrédula. no persevera. ¿Qué más? No cree todo. El débil Le pone espiritual. duda a todo. ¿Qué más? No tiene fundamento. Mis hermanos, una persona desanimada es una persona cobarde. Es una persona que le puede tener miedo a todo. A todo. Y cuando a una persona, sea cual fuere, se llama para una exhortación o para un llamado de atención, la persona se vuelve ¿qué? Se vuelve cobarde, ¿o no? Siente miedo al ser confrontada. Es gente, mis hermanos, que en vez de hacer algo bueno, están dañando lo poco que tienen. ¿Qué vamos a mirar que es desánimo? Ya vimos todas las cualidades demoníacas de las personas que tienen desánimo. Pero ¿qué es ese desánimo? Desánimo es quitar el ánimo o energía a una persona. La persona se siente mal, ¿cierto? De modo que ¿qué? Que no tenga nada ganas de continuar. ¿Qué? ¿Qué sería lo que no tiene ganas de continuar? Los caminos de Dios. De continuar de hacer nada. No quiere continuar, no quiere seguir caminando. Nos damos cuenta que así pasa en todo. Si la persona que está en la universidad se siente desanimada, ¿qué pasa? No pasa. No pasa. Se quedó. Así pasa en todo. A todos me tiene pereza. Miremos, mis hermanos, ¿qué dice Santiago, capítulo 1, verso 8? Esta es la introducción. Esto es introducción. Santiago 1, 8, ¿qué dice? Santiago 1.8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Esto dice? Sí, Señor. ¿Qué quiere decir eso? En todo tiene desánimo. No hay No tienen fundamento para estabilidad. nada. Constancia en nada. No hay fundamento para nada. No tiene una estabilidad. No tiene una seguridad para hacer nada. Todo le incomoda. Está dividida entre Dios y el hombre, el mundo. Mis hermanos, cuando hay una persona que tiene esas cualidades diabólicas, dice una persona que es de doble ánimo, que es inconstante, ¿qué quiere decir? Miren, mis hermanos, Que es como la ola del mar. una persona inconstante es aquella persona que emprende todo Y nada de eso. y no hace nada. Es una persona Y todo se- envidiosa. todo se le va en deseo. Es una persona que quisiera tenerlo todo No tiene. y no tiene nada.
una persona, mis hermanos, que es capaz de arrastrarse al que se deje. Porque esas personas tienen poder de convicción Diabólico. demoníaca. Convencimiento. Poder de convicción. Hermanos, entonces, nosotros debemos y tenemos que cuidarnos de esa clase de personas. Porque una persona de esas, mis hermanos, siempre se va a salir con la suya. ¿Por medio de qué? El desánimo. ¿Por medio de qué? El desánimo. No, De la convicción. tampoco. Hermanos, una persona de esas se va a salir con la suya por medio de la justificación. Y vemos, creo que les dije que es una persona desanimada, queda poseída por demonios, por los mismos demonios de ¿qué? De desánimo. Esos demonios de desánimo, estamos en el campo espiritual, miren, llaman a demonios de conmiseración. Esos demonios de conmiseración llaman a otros demonios que se llaman demonios lastimeros. Hermanos, una persona desanimada es capaz de hacer que todo el mundo le tenga lástima. Esos demonios lastimeros, cumpliendo su cometido con la persona, llama a otros demonios, que son demonios de ilusionismo. Son personas que sueñan despiertas. Esos demonios de ilusionismo, ¿sí ven la cadena demoníaca que está desatando, no? Esos demonios de ilusionismo llaman a otros demonios que se llaman demonios ¿de qué? Que van de la mano con demonios de ilusionismo. ¿Demonios de qué? Deslumbramiento. De deslumbramiento. Esos demonios de ilusionismo y de deslumbramiento llevan a la persona a que caiga bajo el poder de los demonios de envidia. Y como han caído bajo ese poder demoníaco, se convierten en personas, como dijo la palabra, como dice, inconstantes. Miren todo lo que tiene una persona cuando cae bajo el poder demoníaco del desánimo. Y no es que uno no tenga desánimo, sí, pero no sucumbe ante eso. ¿Y por qué uno no sucumbe ante el poder demoníaco de eso? Hermanos, porque el poder que ejerce Dios sobre la persona lo levanta. Pero una persona desanimada, apartada de Dios, ¿qué poder va a tener? Viviendo en su propia opinión. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho es mucho, por una sencilla razón. Porque eso
se pega como sanguijuelas. Hermanos, una persona desanimada y mañosa es un vampiro espiritual. Es una sanguijuela espiritual que coge al que se deja y lo desocupa. Por eso nosotros, en este caso, ustedes, mis hermanos, todos debemos tener mucho cuidado con esa gente. Y no es que los desechemos, pero sí tenemos que orar mucho por esas personas. Mucho es mucho. Estas personas así hablan con otra y las contaminan. Sí, las contaminan. Las contaminan, y si esa persona está en duda y de pronto la enseñanza le exhortó, entonces con eso que le está contaminando a la otra persona, entonces también va a entrar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mis hermanos, si alguno lo mueve la misericordia para acercarse a una persona de esas, tiene que meterse primero en oración y ayuno. Para que Dios respalde lo que le vaya a hablar. Para que Dios lo guarde primero. Para que Dios lo guarde. Y no se vaya a dejar desocupar. Una persona con desánimo es una excelente robadora de fe. Sí, señores. Tengamos mucho cuidado con eso. Miren, en el campo espiritual, mis hermanos, ¿por qué en el campo espiritual hay tanto fracaso? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto fracaso en el campo espiritual? Porque uno no tiene ese celo espiritual y se va mezclando con el que se... Por eso, mis hermanos, hay fracaso en el campo espiritual porque la gente no se cuida. La gente no se cuida. La gente cree, hermanos, que cuando está hablando con una persona que está poseída por demonios de desánimo, creen que eso es fácil. Y se meten directamente a hacer cosas que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, una persona desanimada que llegue a una iglesia y pida ayuda, ¿qué es lo que hay que hacer? O así no llegue a la iglesia, mire, puede ser un familiar de usted, puede ser uno de nuestros familiares. Y uno no se cuida porque como con esa persona de pronto ha habido confianza, ha estado... Entonces, ¿qué es lo que está haciendo una persona de esas? Lo está desocupando. Pero como nosotros somos entendidos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a tener una charla o una consejería con una persona que está en desánimo? Cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Y qué más? Orar para que el Espíritu Santo le ayude. Reprender todos los demonios. Lo primero que usted tiene que hacer es cubrirse con la sangre de Cristo y colocarse la armadura de Dios. Si usted no cumple con esos dos requisitos, queda pringada de eso. O pringado.
personas hacen que se les sienta lástima. Y capaz que usted deja de comer por darles la comida. Y capaz que le dicen a usted, présteme plata, y usted busca de donde sea para darles. Error. Son muy sutiles. Eso es lo que se llama, Rami, poder de convicción. Entonces, la persona que no se cuide entra a fracaso. Puede, ojo, una alerta, puede quedar contaminada y no se da cuenta. Uno muchas veces dice, uy, a mí qué me pasó, porque no tengo ni ganas de orar, porque estoy tan... Porque pasa, mis hermanos, y eso ustedes que están tratando con mucha gente, por lo menos en el trabajo de Hilberto, Ramiro, Floriberto, tengan cuídese. Gladys, cuídese. Mis hermanos, cuídese, porque el diablo los conoce. ¿Y por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué hay hasta desánimo en la oración? ¿Por qué será? Porque en cualquier momento de tantas personas con las que ustedes entablan conversación, sin que ustedes se den cuenta, los desocupan. Les quitan la fuerza espiritual que tienen. Mire, uno experimenta eso, porque hay momentos, no sé si a usted, a mí me pasa cuando voy y me entablo conversación con gente que tengo que hacerlo. El primer síntoma es que empieza el dolor de cabeza. Segundo, entra uno como en cansancio. Tercero, quisiera dormir. ¿No les pasa eso? Sí. Ahí está. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Rapidito, recurrir a la oración. Y una de las grandes cosas por las cuales yo sigo insistiendo es, mis hermanos, en la dirección de la oración. Cuando ustedes dirigen oración, empiezan a caminar por ese camino que al diablo no le gusta, pero que si nosotros no le ponemos cuidado a eso, fracasamos porque fracasamos. Yo les sigo insistiendo, por lo menos, no les dé desánimo en estudiar el verso bíblico. Mire, hermanos, por causa del verso que ustedes traen cada día, domingo o festivo, ustedes mismos, ¿cuánta liberación han recibido? Amén. ¿Cuánta sabiduría ha obtenido? Entonces, nosotros tenemos que entender que en nuestra vida no le podemos dar mucha cabida al desánimo. De ahí viene la dificultad en los hogares. Si el esposo o la esposa, cualquiera de los dos,
va por encima en cuanto a nivel espiritual, si se deja bajar, gravísimo. Yo aquí he tenido desilusiones por eso y me he equivocado. Yo lo tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer que me he equivocado con algunos. Porque yo decía, por aquí es, y resulta Ya no es. que me cambió. Mis hermanos, porque uno además se confía y nunca caigan en el error que porque ustedes están recibiendo buena doctrina, digo yo, excelente, no les va a pasar nada. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. El enemigo es al que más le tira. Mis hermanos, porque mientras nosotros estemos vivos, vamos a estar expuestos a cualquier ataque de Satanás. ¿O no es así? Sí. Miren lo que... Y estamos hablando en el campo Espiritual. espiritual. Ya lo del cuerpo y todo eso se quedó. Ya lo que fue. Entonces, nos damos cuenta lo peligroso que es una persona inconstante. Que a lo mejor alguna vez haya que ayudarles. 1, 2, 3 veces. Si no se pudo, no briegue. Entréguesela a Dios. Y que si Dios quiere, esas personas que quieren seguir jugando con Dios, que Dios se las entregue a Satanás. Me daría mucho dolor que a cualquiera de los hermanos, a cualquiera de alguno de su familia, Dios le entregara a cualquier familiar de ustedes a Satanás. Pero si Dios lo tiene que hacer, ¿qué hacemos ahí? Para que el alma sea salva. Hacerse para un lado, porque se meten a mucho. Hágase para un lado porque pasa el río y se lo lleva. Y es gente que prefiere morirse en su ley antes que ser salvo. Antes que ser salvo. Y de eso hay. De eso hay. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Qué peligrosa es una persona inconstante, mis hermanos. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Mis hermanos. Y dentro del pueblo de Dios hay demasiada gente de esa. Demasiada. ¿Cómo les parece? Hasta en el saludo lo pueden desocupar. Por eso, No es cuando le dan a uno la mano o le ponen la mano en el hombro. tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque una persona inconstante, hermanos, miren, es una persona que está dispuesta a hacer de todo. Sí, hermanos. Qué peligrosa es una mujer inconstante,
que Dios a los hombres nos libre de mujeres así, por una sencilla razón, mis hermanos, porque son mujeres que al prestarse para todo, lo puede hacer caer a cualquiera. ¿Sí? ¿En cuánto? ¿En qué lo puede hacer caer? La vida espiritual. Se la daña, lo corrompe Lo vuelve mañoso. totalmente. Y además, hermanos, de que lo puede hacer caer sexualmente. Ahí es donde nosotros, por eso la urgencia de todos los días, mis hermanos, y yo sé que ustedes no lo hacen, de colocarse la armadura de Dios. Eso uno salir a la calle sin la armadura de Dios es como salir desnudo a la calle. Porque la persona sale sin ninguna protección. La armadura de Dios y la sangre de Cristo. Mis hermanos, mucho cuidado con eso, con el desánimo. Mire, eso es un cáncer espiritual espantoso. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que eso es real. Eso es real. Eso es real. Y cuando la persona se dé cuenta, se la han sacado del redil de las ovejas. Se la han sacado del redil. Por eso, dése cuenta que el trabajo de un pastor no se ve. Pero el trabajo del pastor es clamar por sus ovejas. ¿Sí ven? Yo le oro a Dios por ustedes. Pero si ustedes se descuidan, ¿qué hacemos? Parecen esas cabras que a la noche saltan el corral y se van. Ahí sí graves. Ahí sí graves. Ovejitas. Que las mismas circunstancias de la vida las ha llevado a cometer errores. ¿Y hoy dónde están? No se sabe. ¿Cómo les parece eso? El desánimo es una arma tan peligrosa, tan letal, que taladra, ojo, taladra los pensamientos y los sentimientos de una persona. ¿Cómo les parece eso? Y nadie se da cuenta. Y finalmente llega a agujerear la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el desánimo es tan peligroso que peor que eso es como meterle un taladro a un icopor. Y cuando la persona se da cuenta, está sin voluntad. La perdió. Es que la vacuna que van a poner. El campo espiritual, hermanos, en cuanto al desánimo, es de mucho cuidado. Eso tiene que ser de mucho cuidado. Y ustedes están en la obligación de orarle a Dios por el
el don de discernimiento. Mis hermanos, que cuando usted se acerque a una persona, sienta y se aparte rápido. No le dé mucha cabida, porque lo desocupa. Mire, con el solo pensamiento desocupan a una persona. Con el solo pensamiento desocupan a una persona. Porque Satanás sí sabe cómo es que mueve sus fichas. Y la gente que está siendo dañada no se da cuenta y todo le parece normal. Todo le parece normal. ¡Qué error tan grande, mis hermanos! Cuando uno cree sabérselas todas y se mete en campos que no conoce. Se mete en campos que no conoce. Una de las especialidades en el campo del ocultismo, por eso, mis hermanos, es robarle la voluntad a la persona. Y eso es lo que sí, señora, van a hacer con la famosa vacuna. Estamos en el auge del MON. NOM es. NOM. ¿No han escuchado esa sigla? Nuevo orden mundial. Nuestro expresidente Santos entregó al país a eso. Y el resto que lo sigue, lo seguirá haciendo. No hay remedio. Entonces, mis hermanos, entendamos esa parte. ¿Qué hace una persona sin voluntad? Nada puede hacer. Caminar porque yo camino. La persona, ¿qué tiene que hacer ahí? Una persona que cae en desánimo, una persona que no se quiere levantar, una persona que a pesar de que pueda tener todas las armas habidas y por haber, pero no quiere, hermanos, es una persona que se encierra en su propio calabozo. Es una persona que queda atrapada, mis hermanos. Queda atrapada. ¿Saben qué es eso? Encerrado. Hermanos, es una persona que queda atrapada por demonios que le están dañando su autoestima. Pierde todo, hasta el deseo, hermanos, de sobresalir, de realizarse como persona en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Démonos cuenta hasta dónde el desánimo destruye. El desánimo destruye, mis hermanos, y lleva a cualquier persona a cometer errores. Llegan hasta el suicidio.
¿Cómo les parece eso? Hasta ahí digan algo. Digan algo, opinen. Una persona a veces no queda como un choco vacío, sin ánimo, ¿Un qué? como un barril sin nada. Porque no tiene ánimo para nada, Le robó la voluntad. no puede valerse por él mismo, sino Mis hermanos, Pero sea lo mismo. por eso es que ustedes y yo nos tenemos que cuidar de eso, mis hermanos. En esta iglesia y en todas, esa palabra de desánimo debería no existe. abolirse. Pero a veces hay personas que están así con ese desánimo y ni ellos mismos entienden ni saben qué o por qué. Porque le han dado lugar, Claro, ya están bien poseídos. le han dado lugar a Satanás. Y que el pastor no se preocupa por abrirle los ojos, a darles a saber, a entender. por Pero qué mire, eso y de no le echemos de todo, no le echemos la culpa a los pastores. Y esas personas van de iglesia en iglesia. No le echemos de todo la culpa a los pastores. Por una sencilla razón. Porque hay pastores que sí enseñan. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, yo aquí les he enseñado hasta la saciedad, hasta llegar al término de que ustedes se pongan bravos, ¿sí o no? Y ahorita en este tiempo, el ¿Y espíritu, qué han hecho varias personas? Se van. La culpa no es del pastor. A sabiendas de lo que les espera por fuera, se arriesgan a perder la cobertura. por los suyos. ¿Y quién está cargando muchas de las veces con las cosas? El pastor. El pastor. Sin tener. Nada que ver. ¿Por qué? Que llegan las exhortaciones y siempre Dios habla de una u otra manera. Entonces, mis hermanos, mire, aprendamos hoy esto. Que nosotros, conociendo lo que estamos conociendo, deberíamos de estar preparados para lo que se venga, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Ustedes sí son capaces de creer que esto es verdad. Sí, Claro. Es que no hay otra. No hay otra verdad, mis hermanos. No la hay. Y la gente se puede dejar morir, En su reino. pero se mueren en su ley. Se mueren en su ley. Y pueden emprender lo habido y por haber. Por un tiempo, lo que siempre yo les digo, el diablo les da contentillo por un tiempo. Y después, Así con el modo que viven tratan de levantar, pero el modo de vivir. Nunca lo van a poder hacer. Nunca se van a poder levantar. Así, Lejos de Dios, no lo van a hacer. así quieran hacer hoy una cosa que porque no me dio mañana otra y tratan de levantar, Sí. pero no salen de ahí. Lejos de Dios no lo van a hacer. Y una persona con desánimo, ¿ustedes cómo si se dan cuenta lo peligroso que es? Que si la persona tiene desánimo, va contaminando el resto. Son sanguijuelas que se reproducen.
son vampiros espirituales. Por eso es que al diablo le da tanto resultado esa arma. ¿Usted por qué no hace esto? No tengo ánimo. No siento. Mis hermanos, no es que nosotros desechemos esas personas. Simplemente debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Porque, ojo, con el desánimo espiritual y el desánimo físico. El desánimo trae pereza. ¿Que sí o que no? Sí, Sí. cansancio. El desánimo le pone todos los ingredientes para robarle la voluntad al que sea. Hasta sueño. Sí, una persona desanimada. No le haya gracia a nada. Y llega al término a recurrir a cosas. A recurrir a cosas. Por eso nosotros en la calle vemos mucha gente que aparenta. Por ejemplo. Aparenta ser Y no son nada. lo que no son. Aparentan estar muy bien, contentos, alegres, pero por dentro llevan la procesión. Entonces, dentro del pueblo de Dios se corre ese riesgo, mis hermanos. Dentro del pueblo de Dios se corre ese riesgo. Y ese riesgo se corre mucho en los servidores. En los servidores. Porque por cualquier cosa dicen, estoy desanimado. Entonces lo mejor es no, porque estoy desanimado. ¿Sí pasa? Yo tuve y tengo la gran oportunidad de tratar con muchos obreros en el campo de Dios. No solo aquí. ¿Y cuánto obrero ha salido reprendido? Y ha tomado conciencia. En ese tiempo me decían, hermano, pero ¿por qué no nos enseñan de eso? Si la Biblia habla de desánimo, ¿por qué no lo enseñan? Lo enseñan pero muy someramente, muy por encima. Pero esto tiene más raíces de las que uno se imagina. ¿Por qué no lo enseñan? ¿Por qué no dicen? No hablan. Y una de las grandes cosas que debemos tener cuidado, mis hermanos, es en recibir la Santa Cena estando en problemas con Dios. Tengamos cuidado con eso. Eso debilita mucho. Entonces, tenemos que mirar esa parte. Tenemos que ver que con eso no se juega. Con eso no se juega. Y una de las grandes causas por las cuales, mis hermanos, en cuanto esposos,
deberían de orar mucho unos por otros. Yo tuve hermanos, es necesario hacer algo con los hogares antes de que sea tarde. Es necesario hacer algo con los hogares antes de que sea tarde. Porque esto está delicado. Esto está delicado. Y una de las grandes estrategias y armas que está usando Satanás en estos momentos es esa. Nosotros le damos la gloria a Dios porque tenemos, mis hermanos, el privilegio de que nos enseñen, de que nos alerten, de que nos abran los ojitos y nos digan, mire, se va a ir de narices. Y donde no. Esposas y esposos deben estar orando unos por otros. Porque uno de los grandes ataques que pone Satanás es por ahí. En el campo espiritual de los hogares. En el campo espiritual de los hogares. El domingo, y gracias por esa observación, el ayuno que hagamos el domingo sea por eso, y vamos a ungir a los hermanos. Porque eso es delicado. Una de las grandes cosas por las cuales se falla es que hoy por hoy la mujer no se sujeta a su esposo. Porque la mujer, la esposa, debería estar donde está su esposo. ¿Sí o no? Y hoy eso no se ve. Eso no se ve, gracias a Dios que aquí no pasa. Pero esas mujeres un día le darán cuentas a Dios. Y esos maridos también. ¿Saben por qué? Porque al esposo le faltó ¿qué? Y a la esposa por no cumplir ese mandamiento de Dios. Por no cumplir ese mandamiento de Dios. Porque son hogares que viven espiritualmente hablando, aparentando. Pero como nadie puede obligar a nadie, ¿sí o no? Entonces cada uno le dará cuentas a Dios. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque las personas que le tienen pereza a la iglesia, déjenme decirle que están graves. Y son personas que quizás nunca van a ser salvas. Son personas que quizás no van a ser salvas. ¿Y por qué? Por la sutileza que usa y está usando Satanás para alejar sea al uno o sea a la otra de los caminos de Dios. Es que yo estoy desanimada porque, pues... ¿Y en dónde está Dios, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿En dónde está Dios? No está. Que no se
preocupan ni por orar a que Dios dé esa fuerza, esa fortaleza. Es que oran mucho. Hermanos, una persona que haga esas reflexiones, ¿sí será que va a ser salva? ¿Qué dicen ustedes? Si son armas poderosas que Dios nos dejó, hermanos, contra el poder de las tinieblas, si no hay oración, si no hay ayuno, ¿cómo pueden salir adelante? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Generación maligna, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Hay géneros que salen solo con oración y ayuno. Y el desánimo es uno de esos. Es un género que sale solo con oración y ayuno. Porque además el desánimo en una persona que le importe poco su salvación la vuelve iracunda. Ay, hermanos, es peligrosísimo eso. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque cuando la persona queda sin voluntad por causa del desánimo, déjenme decirles que ¿quién la podrá librar de eso? Si Dios en su infinita misericordia no le pone la mano a una persona de esas, es persona que está destinada para su perdición. Para su perdición. Y no es que la persona ande tonta ni boba, no. Es gente normal, pero voluntad para caminar con Dios no la tiene. Y le van a hacer toda la vida, mis hermanos, toda la vida, le van a hacer más caso al diablo que a Dios. Esa es la introducción, mis hermanos, al famoso desánimo. ¿Cómo les parece a ustedes? Esto es profundo. Delicado. Esto es muy profundo. Y orémosle a Dios, porque se avecinan cosas feas. Y que antes de que se avecinen esas cosas o en medio de lo que sea, Dios nos dé el privilegio de hacer algo en los hogares. ¿Que sí o que no? Sí, Señor. Sí, hermanos. Que Dios nos dé ese privilegio de hacer algo por los hogares. Pero al que no quiere, no hay ni modos. Ni modos. Ni modos. Esto es delicado. Cambian a Dios por cualquier basura, hermanos. Cambian a Dios por cualquier basura. Cambian a Dios por cualquier moneda. Es gente que, hermanos, no saben lo que están perdiendo. Porque Dios es más precioso que cualquier cosa en el mundo. Mis hermanos, nunca dejen que esos demonios los
vayan a acabar. Nunca. Hoy no sirvo porque estoy desanimado. Dios nos guarde. Dios nos guarde. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Dios cuando se desanimó por el camino? Hermanos, miren, tengamos mucho cuidado, porque cuando la gente se desanima empieza a murmurar. Cuando la gente se desanima empieza a hablar basura de la iglesia y de lo que haya. Y es gente que queda presa bajo el poder. ¿Y saben qué hizo Dios con esas personas que murmuraron contra Moisés y contra Dios? Eso lo vamos a ver en la otra clase, cuando empecemos los puntos. Murieron mordidas por serpientes. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con eso, porque es más delicado de lo que ustedes se imaginan. Y ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que dice: no, yo estoy desanimado porque ¿qué fue que hablaron? Fue que el pastor dijo, fue que no sé qué. Viene esa persona con ese desánimo y Se los harta completicos. va la palabra y le cae, sale peor de Mis hermanos, de eso se escucha por todas partes. Y no solo de aquí. Porque ese es Satanás. Satanás no va a querer soltar esos adeptos. Porque los tiene, No va a perder esas piedritas preciosas. los tiene como la araña coge a la mosca. Los tiene con caramelos y cuando se den cuenta, Ya no puede salir. No pueden salir. presos quedaron. Ahí es donde nosotros debemos de usar de mucha sabiduría y tener la lengua quieta. Eso es delicado, hermanos. Eso es muy delicado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Sí. Pregunten. Pregunten. O ayuden. Digan algo, mis hermanos. Opinen. Ese desánimo